Dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Jesús amado, gracias Señor por tu palabra. Ahora, Señor, derrama una unción fresca en este lugar. Unge nuestros oídos espirituales, unge nuestros corazones, unge estos labios de barro y que podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús, y en ti confiamos y esperamos la respuesta. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento rápidamente. Tengo 50 minutos que tengo que aprovechar al máximo para explicar algo que ha sucedido en miles de años. Amén. Es un gusto para mí estar aquí con el equipo o el Ministerio de Escuela Dominical. Hay una afinidad muy especial en mi corazón sobre este ministerio. Yo llegué a la iglesia a la edad de 11 años, fui bautizado en este precioso nombre, en una iglesia muy grande donde yo a esa edad comencé a asistir a la clase de adolescentes. Amén. Y comencé a aprender, pero no duramos mucho tiempo allí porque mis padres, todo esto en Bogotá, compraron un lote y entonces allí construimos una pequeña casa y nos mudamos y llegamos a ese barrio donde la iglesia era una iglesia muy pequeña que estaba comenzando y lo que habían era varias parejas con hijos pequeños y al poco tiempo, yo creo que eran unos 13 años que tenía, no fue mi decisión, mi pastor me empujó y me dijo, yo quiero que usted empiece a enseñar a los niños de 6, 7 años que hay. Y yo le dije, yo no sé mucho, yo no sé nada, apenas estoy comenzando. Me dijo, no, no, yo le voy a dar las lecciones, usted las estudia y el domingo las enseña. Y me explicó cómo dar una clase de escuela dominical. Y desde ahí, hermanos, empezó toda esa tarea de enseñar. Y yo le doy gracias a Dios por mi pastor. Amén, porque no es fácil confiar en alguien de 13 años. Hoy en día un muchacho de 13 años está en otro mundo. Está en los celulares, está en los videojuegos. Pero yo doy gracias a Dios porque desde ahí el Señor puso ese espíritu, ese sentir de enseñar, de compartir. Y hasta ahora, amén, han pasado ya casi 55 años y todavía seguimos en la escuela dominical. Todos los domingos. Amén. Así que doy gracias al Señor y por eso hay un sentir muy especial en este día, hablarle a padres y a maestros. Amén, porque el propósito en este día no es traer un poco de información, lo que ojalá Dios pueda producir cada corazón transformación. Amén, porque información usted la va a olvidar para el próximo domingo. Ya para el miércoles se le va a olvidar el 80%. Pregúntele a alguien de qué se trató el mensaje el domingo pasado. Va a decir de qué fue. Oye, no me acuerdo, pero estuvo buenísimo. Que la memoria vuela. Pero yo confío que el Señor nos dé revelación durante todo este congreso y haya una transformación. Porque toda transformación viene a través de una revelación que viene de parte de Dios a través de lo que se comparte desde el púlpito. Amén. Y este es un principio que yo espero que padres, maestros, todos los que tienen que
o tienen la responsabilidad de guiar, de cuidar, amén, de criar a otros, la puedan entender, amén, que no depende de Dios. Problema nuestro, nuestra cultura pentecostal, de esperar que Dios haga todo. Hay que dejar esto en manos de Dios. Tranquilo, Dios tiene control de todas las cosas. No se preocupe, déjelo en las manos de Dios. No. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer no lo va a hacer Dios. Él hace cosas sobrenaturales. Lo natural nos toca a nosotros hacerlo. Criar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes en la escuela dominical. Es tarea nuestra. Dios no lo va a hacer. Estimados padres, no es responsabilidad de los maestros de escuela dominical enseñar a nuestros hijos. Y mucho menos los maestros allá afuera en las escuelas. Es nuestra tarea como padres. Amén, edificar a nuestros hijos. Amén, estamos hablando de un legado. Guardianes del legado es el título de la conferencia. Amén, pero para poder dejar un legado, porque un legado no es cualquier cosa. Si usted es padre, si usted es adulto, si usted quiere dejar un legado, primero tiene que usted edificar su vida, edificar su carácter para que pueda dejar un buen legado. Amén. Si no, lo que va a dejar es vergüenza, confusión. Mire, el legado es lo que una persona transmite a las siguientes generaciones a través de sus acciones, decisiones, principios y convicciones. Es un legado personal que se deja a los que están a nuestro alrededor, y realmente lo que estamos dejando es nuestro carácter, nuestros valores, nuestras formas de amar, nuestra forma de perdonar, nuestra forma de servir, es lo que estamos dejando. Amén. Note que todos nacemos, amén, y que sin tomar la decisión, sin haberlo pensado, nacemos inscritos, matriculados en una escuela llamada familia, una escuela divina, porque fue diseño de Dios. Y usted nace en esa escuela, amén, sin que se lo pregunten, y esa escuela tiene dos maestros. Tiene dos maestros que se espera que sean buenos maestros, porque es una escuela. Yo quiero que usted entienda, estimado padre, usted no es simplemente un proveedor de comida, de ropa, de techo. Usted es un maestro de una escuela divina llamada familia. Ya el pastor leyó, amén, hay que enseñar desde temprana edad, es un maestro el que enseña. Así que todo padre es un ministerio llamado. Amén. Ok. ¿Me escuchan bien? Amén. Entonces, somos maestros en una escuela divina llamada familia. Y depende de esos maestros lo que va a dejar, el legado que usted va a dejar a sus alumnos que son sus hijos. Amén. No solamente era que trajeran comida, darles comida, no. Hay que edificar sus vidas. Amén. Es el propósito por el cual Dios construyó la familia. Amén. Alguien dijo, el verdadero legado no es lo que usted les deja a las personas, sino lo que deja dentro de ellos. Lo que usted construye dentro de ellos. No es dejarles casa, no es dejarles propiedades, es dejarles carácter. John Maxwell, que me encanta, he estudiado mucho de él, dice, vivir de tal manera que cuando otros piensen en integridad, piensen en ti. Finalmente, otro pensamiento que me da, dice, planta árboles cuya sombra nunca disfrutarás. Eso es un legado. ¿Ven? Así que la siguiente generación depende de esta generación. Y que el Señor está interesado. Ahora, este principio, hermanos, lo encontramos en la palabra de nuestro Dios. Esto comenzó desde la creación. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué Dios puso la imagen de él en el hombre?
porque esperaba que ese hombre fuera la imagen de Dios para sus hijos. Cuando un niño llega a este mundo, no se conecta con Dios, no aprende ni sabe nada de Dios. La imagen que se va a formar es la imagen que tenga de su padre biológico. ¿Ven? Si le cuidó, le amó, crecerá pensando que es un Dios que cuida y que ama. Pero si ese padre fue maltratador, un padre que abusó, que golpeó, un padre que insultó o un padre que abandonó, la persona crecerá pensando que Dios es así. Y por eso hay gente que le cuesta allá afuera entender a Dios, el amor de Dios, porque nunca fueron amados. Nunca supieron lo que era un abrazo, un cariño de su papá. Algunos ni conocieron a su papá. Por lo tanto, la idea que tienen de Dios es que está por allá y yo no le intereso. Yo no soy merecedor de su amor. Yo creo que no merezco, no soy digno de que Dios me ame. Es el resultado de una paternidad caótica, de una escuela pésima. Porque el Señor, en esa imagen que puso, era para que la proyectara a sus hijos. Yo espero que usted, estimado varón, estimada esposa, esté proyectando una buena imagen de Dios para sus hijos y no una imagen distorsionada de lo que es nuestro Dios. Note que la gente que creció con un padre que maltrataba y golpeaba, crecen pensando que Dios anda con un garrote castigando a la gente. Y cuando le pasa algo malo, dice, eso es castigo de Dios. Eso es que Dios le está castigando. Porque tiene un concepto de que Dios anda con un garrote pegándole a todo el que se equivoca. Esa fue la escuela que vio. Esa fue la escuela que recibió desde su infancia. Pero nosotros tenemos que cambiar esto, hermano. Pastor leyeron en Malaquías capítulo 4, el último verso del capítulo 4 de Malaquías. Era el último verso que se decía antes de que Dios dejara de tratar con Israel por más de 400 años y después comenzara allá en Mateo a anunciar que el comienzo de una nueva dispensación. Era la proyección de lo que iba a ser la iglesia. Y termina diciendo, mire, cerrando toda una historia de un pueblo que fracasó porque no conocieron a Dios como deberían conocerlo. Y termina diciendo, se volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hablando de la iglesia, hermanos, nosotros tenemos un mensaje que va a traer el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esta es la tarea de nosotros como iglesia. Pero noten que más adelante en Génesis capítulo 2, verso 20, este es un tema que lo hablo constantemente y quizás algunos ya me lo han oído, pero es que es el principio bíblico del problema del ser humano. Yo cuando le pregunto a las parejas en un taller de parejas, ¿cuándo empiezan los problemas del matrimonio? Y dicen, bueno, cuando se acaba el dinero, o cuando se acaba la luna de miel. No, el problema del matrimonio viene cuando las personas nacieron. Desde allí empezó el problema. Amén, porque los principios de la misma psicología, la ciencia dice, ven que en la infancia somos entrenados para funcionar como adultos. Y que si alguien aquí no funciona bien como adulto, es porque no le entrenaron bien, estimado esposo o esposa. Tiene a su lado a alguien que no fue entrenado correctamente en la escuela llamada familia. Y ahora le cuesta como adulto funcionar. Porque si no una buena relación en sus padres, ni una buena relación de sus padres con usted llega adulto y no sabe cómo relacionarse con otros. Porque no le enseñaron. Si no le amaron o no vio que sus padres se amaban, usted crece sin saber cómo amar. Y por eso ahora le cuesta y tiene problemas en su etapa adulta de amar y relacionarse con otros de una manera sana. Ahora, ¿dónde se origina eso? Bueno, Génesis 2:22 dice la palabra de Dios que Dios vio todo estaba bien, pero vio que había algo que no estaba bien.
Y es que había creado a un ser a su imagen, pero había algo que no estaba bien. Estaba solo. Y dijo, no es bueno. Cuando dijo hombre, todo el mundo piensa en el varón, pero la palabra en muchas partes el hombre es representado al ser humano. No es bueno que el ser humano esté, dígalo duro, solo. En otras palabras, que esté desconectado. Lo que quiere decir es que Dios nos diseñó para estar conectados, porque solos o desconectados no vamos a ir a ningún lugar. No solo terminó allí, sino que dijo, la solución a la desconexión es solamente una, que tenga una ayuda idónea. Oh, van a decir, todo predicado, yo he escuchado tantos mensajes de ese texto, dice, esa es la esposa. No dijo, le haré esposa idónea. Le haré ayuda, porque era para el ser humano. Es que todo ser humano no puede estar solo. Ningún ser humano puede estar solo. No es el adulto, desde niños, desde que nacemos, no podemos estar desconectados. ¿Cuál es la solución? Una ayuda idónea. Por eso, más adelante, en Génesis 2:24, Dios dice, dejará el ser humano, dejará el hombre. En otras palabras, se desconecta. Que los bota por ahí. No, que se desconecta emocionalmente ¿de quién? ¿Qué dice el texto? De su padre, de su madre. No dijo del que lo crió, no dijo de la madre soltera, no dijo de la abuelita, no dijo del padre o la madre que quizás se divorciaron y ahora hay una madrastra. No dejará a la madrastra ni dejará al padrastro, dejará a su padre y a su madre. Este es el modelo divino de familia. Se requiere de un papá y una mamá. No padrastros, no madrastras, no abuelitas, no madrinas, no hermanas mayores. No. Se requiere que ahí esté presente su padre y su madre. Amén. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde que nace hasta que se hace, dijo, dejará el hombre. No está hablando de sexo masculino en sí. Está hablando de madurez. Una persona que ya creció, fue formada, fue entrenada, fue equipada, fue preparada para que ahora se desconecte y forme su propia familia. Note que el ser humano necesita de su papá y de su mamá desde que nace hasta que se hizo un adulto emocionalmente maduro. Que si usted averigua cuánto es la edad quizás hoy en día la edad que se considere madurez es de mayor de edad es 18 años. Eso lo inventaron hace tiempo los políticos para tener más votos. Porque a los 18 años nadie es mayor de edad ni es maduro. Ni siquiera sabe para dónde va todavía, ni tiene una formación, ni siquiera tiene una profesión. Así que no está maduro, no es ningún mayor de edad. Antiguamente era 21 años. Y a los 21 todavía hay gente que ni sabe para dónde va en esta vida. Y que madurez se considera para una persona psicológicamente por allá a los 24, 25 años. Amén. Así que el ser humano es el único ser vivo que necesita tantos años de su papá y de su mamá. Es la única especie que por lo menos más de 22 años necesita del cuidado de su papá y de su mamá. Note que en ese texto en ningún momento el ser humano está solo. Se desconecta de papá y mamá para conectarse con su cónyuge. Ese es el modelo de escuela divina que Dios diseñó. Todo lo que esté fuera de ese modelo trae problemas. Todo el que fue criado por una madre soltera, todo aquel que lo crió la abuelita, todo aquel que lo crió una madrastra, un padrastro, todo aquel que lo crió una hermana mayor, todo aquel que salió de su casa a los 13, 14, 15 años. No quiero preguntar porque estoy seguro que muchos salieron a temprana edad a recibir golpes,
porque eso es todo lo que recibe un joven cuando sale de 13, 14, 15 años a abrirse paso en la vida. Puro golpe, puras situaciones terribles, porque no está preparado para la vida de adulto. Porque la escuela falló, los maestros fallaron, y entonces sufrió golpes en la vida. Y cuando crece y forma su hogar, ¿qué va a pasar? Va a repetir el modelo de su infancia. Acuérdese, en la infancia somos entrenados para funcionar como adultos. Así que no va a funcionar ese adulto. Va a tener problemas emocionales, va a tener problemas de carácter, va a ser una persona enojada, frustrada con la vida. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que haya una conexión desde que nacemos con papá y con mamá, y que sean ayuda idónea. Esto es lo que Dios espera, hermano. Que padre y madre sean una ayuda idónea para sus hijos. No solamente que le den comida y ropa, no. Él necesita es una conexión. Aprovecho para hablarle a los varones. Amado varón que me escucha. Lamentablemente en nuestra cultura latina, el varón ha sido relegado a simplemente ser un proveedor, el que trae dinero a la casa. Yo vengo de un hogar con un padre alcohólico. Los primeros 11 años fueron terribles por el vicio de mi padre. Cada que mi madre le reclamaba por qué bebía, él decía: no me estoy bebiendo su dinero. Sacaba y lo ponía en la mesa: aquí está. Acordamos que yo tenía que traer tanto y aquí está. Así que soy un buen padre y un buen esposo porque traigo lo que acordamos que tenía que traer. ¿Qué hago con el resto del dinero o mi tiempo? Eso es asunto mío. Realmente no sabía el rol de un padre. Que un rol de un padre no es traer un poco de dinero para la casa. Que el rol de un padre es conectarse con sus hijos, es pasar tiempo con sus hijos, es invertir en sus hijos, es edificar a sus hijos, es preparar a sus hijos, es amar a sus hijos. Amén. Porque esa es la conexión. Mire, usted puede estar en su casa, estimado padre o madre, pero si no está conectado emocional es como si no estuviera. Porque lo que el Señor dijo, que no es bueno que el ser humano esté solo, desconectado. Aquí hay gente que se puede sentir sola aunque está en medio de toda esta multitud, porque ha vivido una vida sola, solitaria. No ha habido un papá o una mamá que se hubiera interesado en conectarse, en abrazarle, en amarle. Y ahora creció y se siente solo. Se siente que nadie se preocupa por él o por ella, que nadie le entiende, nadie sabe, nadie le ama. Porque se formó en una escuela, no había esa formación que Dios diseñó. Y ahora sufre. Hay gente sentada en las bancas pentecostales que todavía no han sanado. Todavía sufren sus dolores de la infancia. Todavía sufren de su abandono. Aunque van a ser salvos, pero su vida acá todavía es terrible. Pleitos en el matrimonio, aún sentados en una banca pentecostal. Porque hay una desconexión terrible. Porque no nos enseñaron a conectarnos. No nos enseñaron a relacionarnos, no nos enseñaron a amar, a abrazar. ¿Ven? Mire, yo estaba con familias, con cantidad de parejas. Yo le digo al esposo, pero ¿por qué no ama más? Abraza a su esposa. Dice: no, yo la amo. Ella sabe que yo la amo. La abraza. Bueno, no. Porque es que no, me cuesta. No sé, pero es que yo soy así. Así lo formaron. No nació así. Usted no nació con el carácter que tiene ahora. Ese fue aprendido. El carácter es aprendido. Amén. Es fácil ahora para nosotros los adultos decirle a la esposa: te casaste con un Quintero y mala suerte, así soy yo. Tienen que aceptarme porque así nací y así voy a morir. No, usted no nació así.
Usted vino a una escuela que lo volvió así. Usted aprendió en una escuela llamada familia que lo moldeó así. Ese no era el plan de Dios. Ese no era el modelo del carácter que Dios quería para nosotros. ¿Bien? Y ahora de adultos tenemos problemas y pensamos que es culpa del apellido, que así somos los Quintero. Bueno, es verdad en parte. Así era mi abuelo, así era mi tío, así era mi papá, todos igual de irrespetuosos, todos gritando, todos insultando, todos siendo infieles, inmorales, bebedores, borrachos. Es verdad. Así se formaron los Quintero. Y ahora hay un Quintero, pues que, como dice aquí el texto que leímos, ruinas de generaciones anteriores, escombros. Fue lo que dejaron en nuestras vidas las generaciones anteriores. Cuando mi padre, ¿cómo fue su infancia? Terrible. Hablo con mi madre, terrible su infancia. No tenían padres, tenían verdugos. Porque es terrible cuando un padre llega a su casa y los niños salen a esconderse. Salen corriendo, llegó papá, ¿dónde me meto? Ay, la mamá, póngase a hacer algo, haga algo que llegó su papá. Qué terrible si esa es la imagen que proyecta un padre de familia. Un padre que intimida, un padre que lo que hace es causar pánico a los hijos. Un padre aterrador. ¿Cómo cree que va a ser el carácter de ese niño? Una persona temerosa, una persona insegura, una persona que a todo le tiene miedo. Porque no se cumplió el modelo. Acuérdese, ustedes que tienen familia, tienen una escuela. Tienen una escuela que se llama familia. Y ustedes son los maestros de esa escuela. Ustedes son los que hacen no solamente dominical. Ustedes no solamente tienen escuela dominical, tienen escuela el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y sábado. Por eso el Señor desde la antigüedad al hombre le dijo: vas a tener que pasar tiempo con tus hijos, le dijo al varón. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, a toda hora hablarás con él, compartirás con él, le enseñarás a él. Realmente es una tarea de invertir. Es una tarea de dejar su carácter plasmado, pero un carácter sano, un carácter correcto, un carácter íntegro. ¿Ven? Por eso, estimados padres, hago un llamado a todos ustedes. Si ustedes no tuvieron ese ambiente de escuela y no fueron entrenados, necesita sanar. Porque si no va a reproducir eso lo mismo en la siguiente generación. Va a repetir los mismos dichos, las mismas frases, las mismas actitudes, los mismos regaños, los mismos insultos, los mismos apodos. Vieron en las quejas de todos los padres cuando los hijos llegan a la adolescencia, es que no lo respetan. Todo el tiempo escucho la queja de padres, es que no me respetan. Le pregunto, ¿y usted lo respetó cuando era niño? ¿Usted lo trató bien, lo respetó o lo insultaba como quería? ¿O le puso apodos? No sirves para nada, eres un burro. No sé a dónde vas a llegar, no sirves para nada. Bueno, mi respeto. Estoy seguro que muchos padres, si su jefe lo insultara o lo tratara como usted trata a sus hijos, no se lo aguantaría. Ya no toleraría de un jefe que le diga: eres un inútil, no sirves para nada. Yo lo escuché de mi infancia. Yo no sé por qué te traje a este mundo. No vas a llegar a ningún lado. Mensajes que destruyen, amén, que crean complejos, que crean una cantidad de trauma, porque la escuela no funcionó, porque ellos también venían arruinados de la generación anterior. Pero para eso está la iglesia, hermano. Ya no podemos seguir arruinando la vida de los hijos. No podemos seguir arruinando la generación que viene después. Dios cambió nuestro vocabulario. Ya no podemos repetir lo que escuchamos en la infancia. Yo nunca supe lo que era un abrazo de mi padre, un te amo. Tampoco.
una mujer llena de dolor, con un padre que hacía la vida terrible, que nunca escuché eso. Nunca tuve con mi padre un tiempo de jugar, de ir a un parque, de que me preguntara ¿y cómo le va en la escuela? ¿Que quiere que te ayude en algo? Nada, ni sabía en qué grado iba. Su mundo era afuera, vidas externas, nada hacia adentro. Así que vengo de ese ambiente donde escuché una cantidad de cosas, pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros rompemos esa maldición generacional, cortamos esa cadena. Yo espero que usted la corte y no esté en la iglesia solamente pensando en la salvación, sin importar lo que hace aquí en la tierra. Y Dios me dio la bendición de tener 2 hijas. Yo antes, cuando estaba solo, yo decía, algún día voy a formar mi hogar y va a ser diferente. Yo no quiero tener esta atmósfera que tuve en mi infancia cuando yo me case. Serví al Señor con todo mi corazón y traté de hacerlo mejor y entender el amor de Dios, porque yo quería que cuando tuviera hijos yo los pudiera amar. No solo alimentar, amar. ¿Ven? Dios me regaló 2 hijas. La mayor tiene 41 años, pero desde que antes de nacer yo ya estaba diciéndole cuánto la amaba. Y hasta el día de hoy no dejo de decirle a las 2, cada que hablamos, cada que le mando un mensaje, termina diciéndole te amo. Te amo. Y abrazos. Mi hija con 41 años tiene su esposo, en un buen hogar, sirven al Señor. Es más, ellos son los que ya pastorean prácticamente la iglesia. Pero hasta el día de hoy, ella puede venir a mi oficina, sentarse aquí en mi pierna, me pone la mano aquí, me consulta alguna situación, algo, porque para mí todavía sigue siendo mi niña. Y eso, cuando usted construye esta relación, es para el resto de su vida. Igual cuando usted daña a un hijo, lo va a dañar para el resto de su vida. Yo doy gracias a Dios porque ella no vio lo que yo vi en mi infancia. Y ahora mis nietos, mi hija mayor tiene 2 hijos, uno de 18, otro de 10. Yo la veo como se revuelca con ellos, como juega con ellos. Digo, wow, qué tremendo. Yo no tuve eso en mi infancia. Ella sí lo tuvo conmigo. Pero ahora mis nietos están más bendecidos. Porque es promesa de Dios que las siguientes generaciones van a ser más bendecidas que nosotros. Así que el problema del adulto empieza en el momento en que nace, dependiendo qué escuela le tocó. No fue la escuela correcta. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que lo que se siembra se cosecha. Es una ley inevitable. En la adolescencia, escúcheme, padre de adolescentes, en la adolescencia cosechamos lo que sembramos en la infancia. ¿Usted quiere tener una buena adolescencia con sus hijos? Siembre buena semilla en la infancia con ellos. Dedíquele tiempo a ellos. Respételos, ámelos, instrúyalos, edifique su vida desde temprana edad. ¿Quiere ser amigo de sus adolescentes? Sea amigo de sus hijos cuando están pequeños. Amén. Hay gente que me dice, pastor, yo quiero que mi hijo sea mi amigo, pero no sé por qué él siempre me huye. Digo, ¿y usted era amigo de él cuando estaba pequeño? Y dice, bueno, pastor, usted sabe, el trabajo y el negocio, y yo tenía que viajar, así que no pasaba mucho tiempo en casa. Ah, entonces no fue un amigo. Fue simplemente un proveedor. Era como si se hubiera divorciado, hubiera abandonado, es igual. Porque lo que el ser humano necesita es una conexión emocional. Y de esto pudiera hablarles todo el día, hermanos. Estudios científicos que corroboran lo que la palabra de Dios nos enseña. De que Dios nos hizo seres relacionales y que dependemos de esa conexión. ¿Ven? Fíjense que lo hermoso es que el Señor, por eso, cuando habla de salvación, habla de un nuevo nacimiento. ¿Ven?
Mire, cuando alguien se bautiza, llega a los pies del Señor y nace del agua y del Espíritu, no cambió de religión, cambió de paternidad. Cambió de paternidad. Cuando alguien le pregunte, es que me va a hacer cambiar de religión, no. Le voy a ayudar a cambiar de paternidad, porque la paternidad que no funcionó, la primera paternidad no funcionó, causó daño. La Biblia dice que cada padre disciplinaba a su hijo como a él le parecía, no como Dios enseñó. Pero ahora tenemos una nueva paternidad. No fuimos engendrados de carne ni sangre, sino dice capítulo Evangelio según San Juan, sino de Dios. Ahora cambiamos de papá. Por eso antes de ir el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, porque Él sabe que todos tenemos un problema de orfandad, que no tuvimos el padre que deseábamos tener, que hubiéramos querido tener en nuestra infancia. Pero ahora tenemos un padre que comienza a crecer y a educar y a preparar nuestra vida desde que nacemos. ¿Para qué? Para que ahora nuestra vida sea transformada. Por eso usted no se puede quedar igual que el año pasado. ¿Ven? Le preguntaba a personas, ¿cuántos años tiene el Evangelio? Dice, 25. Y a veces nos llenamos la boca, pero con unas actitudes terribles, con la esposa o con el esposo terrible. Yo he tenido que decirle, hermano, disculpe, usted no tiene 25 años, usted tiene un año en el Evangelio repetido 25 veces. Todos los años igualito. La misma del año pasado, no crece, no madura, no mejora su carácter, siempre sigue igual con la esposa, el esposo, los hijos, en la casa. No importa cuántos años lleva usted en el Evangelio, si usted no está creciendo, no es culpa de Jesucristo, es culpa que nosotros no estamos haciendo nuestra tarea. Por eso, mire, ya leímos que en Génesis 2 que el Señor creó al hombre a su imagen. Génesis 1 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿qué dice el capítulo 5? Verso 1, 2, 3, 4, 5. Estas son las generaciones de Adán. Y vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza. No lo engendró a la imagen de Dios, porque ya había pecado, ya había caído, ya había perdido la imagen de Dios. Ahora engendró a su hijo a su imagen. Desde ese día hasta hoy, los padres traen hijos a este mundo a su imagen. Por eso los Quinteros somos así. Porque esa es la imagen que abuelo engendró en mi padre, y mi padre la engendró hasta que llegó alguien que cambió esa imagen torcida, distorsionada de Dios, y entonces me dio una nueva imagen. Y ahora mi tarea es traspasar esa imagen ¿a quién? A mis hijos y ojalá a mis nietos, porque usted no se imagina el impacto que hace un abuelo en un nieto. No para malcriarlos, para edificarlos, para darles estructura de su carácter, para hablarles de su experiencia, de su trayectoria, enriquecer sus vidas. ¿Ven? Así que tenemos la oportunidad de reedificar, como decía el texto, en asolamientos primeros, ruinas, restaurar ciudades arruinadas, escombros de muchas generaciones. ¿Por qué se requiere esto? Porque el primer verso dice, hay una unción porque hay un problema en el ser humano. ¿Dónde está el problema? En el corazón del ser humano. Y el texto dijo, hay corazones que están abatidos, hay corazones que están quebrantados, hay corazones que están presos y hay corazones que están encarcelados. ¿Ven? No están ahí en casualidad ese orden, hermanos. No es casualidad. Es el orden de problema, de profundidad del daño del corazón del ser humano. El primer nivel que está allí, ¿cuáles son? Los abatidos.
¿Quién está abatido? Alguien que lucha con sus finanzas, alguien que tiene problemas en su matrimonio, alguien que tiene problemas con sus hijos, alguien que tiene problemas de deudas. ¿Habrá alguien aquí abatido? Yo creo que hay unos cuantos los fines de mes abatidos, porque no alcanza el dinero, porque las deudas, eso produce abatimiento. Es ese dolor aquí, esa angustia. Bueno, para ellos el Señor dijo, hay buenas nuevas, hay esperanza. Y eso es lo que hacemos con este evangelio precioso, traer esperanza al abatido. Amén. Así que hablando a ustedes, padres y maestros de escuela dominical, van a encontrar niños que vienen de padres que están abatidos. Pero hay otros niños que vienen de hogares cuyos padres no están solo abatidos, están un poco más abajo, están quebrantados. Son los que han herido en la vida, los que en la infancia los maltrataron, los abusaron, los abandonaron. Sus corazones están heridos, están quebrantados. ¿Qué necesitan? Sanarse. ¿Dónde está la respuesta para ellos? Hay una unción aquí en la iglesia. Por cuanto me ha ungido, el día de Pentecostés el Señor ungió a su iglesia para que ahora tenga la respuesta para el corazón quebrantado. Amén. Y después está otro nivel, porque están los presos. Estos están presos ¿de qué? De depresión, de ansiedad, de ira, de pánico. Amén. Emociones que no se pueden soltar ellos de ahí porque los tienen atados, presos. ¿Cuánta gente en la iglesia todavía sufre de depresión? Sufre de ansiedad. Quedan 6 minutos. ¿Qué necesitan ellos? Liberados. ¿Ven? Para eso está la unción. Y el cuarto nivel, el más terrible, están encarcelados. ¿Por qué están encarcelados? Porque están en drogas, porque están en alcoholismo, porque están en pornografía, porque están en alguna adicción que lo tiene encarcelado. Necesitan apertura de cárcel. ¿Cómo lo hacemos? La unción está sobre nosotros. Hay un poder que puede revertir. Quiero terminar con esto. Es imposible, hermanos, ayudar a la gente con todos estos problemas de corazón si primero usted no se entiende a sí mismo. Porque este es el gran problema de nuestra cultura pentecostal. Estoy hablando de esta iglesia aquí, estoy hablando a nivel mundial, general. ¿Ven? La mayoría, todo lo que se hace a nivel de enseñanza, de institutos, de seminarios, todo lo que se enseña y se trata de preparar es entrenar a la gente para entender a Dios y para entender su palabra. Mire, cualquier programa, cualquier cosa que se enseña es que entiendan a Dios, que entiendan la palabra de Dios. Pero le pregunto, ¿a alguien le han enseñado a entender al ser humano? ¿A usted, padre, le han enseñado a entender a sus hijos? ¿A usted, esposo, le han enseñado a entender a su esposa? ¿O esposa, le han enseñado a entender a su esposo? Pastor, ¿nos han enseñado a entender a la gente que pastoreamos? Nos han enseñado a presentar a Dios. Somos expertos teólogos. Nos conocemos la unicidad al derecho y al revés. Y como eso es lo que conocemos, queremos que la gente nos escuche hablar ¿de qué? De nuestra verdad. Nuestros tratados, nuestra forma de alcanzar a la gente es decirle que tenemos la verdad. Yo me recuerdo repartir tratados desde adolescente, Hechos 2:38, ahí en el tratado al frente. Queremos doctrinar al mundo, al que está allá afuera en dolor. Esa no es la manera como ellos van a llegar al Señor. Amén. Y les pregunto, ¿dónde empezaron los grupos pequeños? Seguro que todos me van a decir que en el libro de los Hechos. Porque todo el que enseña de grupos pequeños dice que empezó en el libro de los Hechos. Pero eso empezó antes. Y los empezó el mismo Señor Jesucristo.
cuando mandó a los 70 de dos en dos a ir a las casas. Y les dijo, vayan a las casas y toquen y anuncien ¿qué? Paz. Pregunte en este hogar, ¿alguien necesita paz? ¿Alguien está abatido, está quebrantado, está preso, está encarcelado? Pregunten si necesitan paz. Si alguien les dice, no, aquí todo está bien, no se den mala vida, pasen a otra casa. Y en cada casa anuncien paz. Y si alguien les dice, sí, aquí queremos paz, no tenemos paz en esta casa como era mi hogar en la infancia. No había paz, nunca había paz. Entonces entren a esa casa. ¿Y qué fue lo que les dijo después? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor Jesús en el primer grupo que ustedes van a formar en una casa? Sanen a los enfermos. No les dijo, háblenles de mí. No les dijo, háblenles de Hechos 2:38. No, preocúpense porque esta gente está enferma. Estas casas están llenas de gente, diga duro, enferma. Muchas veces nuestras casas todavía están enfermas. Pero ustedes vayan y sanen a los enfermos. ¿Sabe por qué mandó eso el Señor? Porque cuando alguien está enfermo no entiende nada de Dios. Lo único que ve es su dolor. Lo único que ve es su enfermedad. Usted tiene un dolor de cabeza terrible y no quiere que le vengan a hablar de culto. Que lo único que usted ve es su dolor. Está enfocado en cómo salgo de deudas, cómo salgo de este matrimonio que tengo un esposo alcohólico, o tengo una esposa que se deprime y se enoja, o tengo unos hijos que están en malos pasos. ¿Cómo hago para salir de esta situación? Lo que está pensando en su problema. Por eso el Señor le dijo, primero sanen a los enfermos y después díganles que el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes no los van a salvar, le estaba diciendo el Señor. Solo se ha acercado. Porque versos antes el Señor les dijo, porque donde ustedes vayan después, yo voy a ir. Lo que está diciendo el Señor es, ustedes preparen el camino, ayúdenles con sus problemas emocionales o físicos que tienen, y entonces anúncieles que ahora viene el reino de los cielos a sus vidas, porque yo voy a ir y voy a llegar a estas casas y voy a transformar estos hogares. Amén. Porque cuando usted está luchando en la vida, usted no entiende de Dios. Usted no entiende de doctrina, de qué es uno. A ellos no les interesa si es uno, son dos, son tres. Aquí, ¿quién me puede ayudar con este problema que tengo en mi casa? Pero para eso está la unción, dijo el Señor. Para el problema del corazón que está enfermo. Grábense en esto, estimados esposos, esposas, maestros. Cuando llegan niños que son de afuera, entienda. Vienen de hogares con padres que están enfermos. La psicología dice, son los padres los que enferman a los hijos. ¿Eh? La psicología dice que todos los problemas emocionales son tres categorías: las neurosis, las sociopatías y las psicopatías. Nadie nace neurótico, nadie nace sociópata, nadie nace psicópata. ¿Cómo llegó a ser así? ¿Lo enfermaron quién? Los padres. Los padres lo volvieron neurótico. Es un neurótico alguien que no sabe comportarse ante las circunstancias difíciles de la vida. Se enoja, grita, se maldice. Es un sociópata alguien que le hace daño a otros. El que golpea a la esposa, el que maltrata a los hijos, es un sociópata. ¿Está bien o no está bien, pastor? Porque le hace daño a otros. Y el psicópata es el peor. Pierde la conciencia y no importa si hace matanzas, no importa si son 20, si son inocentes, no siente dolor, no tiene remordimiento de conciencia, porque es un psicópata. ¿Cómo llega a ser alguien psicópata? ¿Nació psicópata? No. Padre lo enfermaron.
y se fue deteriorando hasta que llegó a ser ese tipo de persona. Por eso, hermanos, tenemos nuestra responsabilidad hoy. Amén. Acuérdese, nosotros enfermamos a los hijos, pero la respuesta está en la unción. Nos vamos a encontrar mucha gente herida allá afuera. ¿Sabe cómo va a crecer esta iglesia, hermanos? Numéricamente, cuando dejemos de querer doctrinar al que está allá afuera, cuando dejemos de decir que yo tengo la verdad, hay otros que no tienen la verdad. Cuando dejemos esa actitud y tengamos la actitud de Jesucristo, que en su ministerio no estaba hablando de doctrina, sino de solucionarle el problema a la gente. ¿Sabe cómo se llama eso? Compasión. Todo el tiempo el Señor mostró compasión. Si la iglesia va a crecer es porque va a haber un grupo de hombres y mujeres que empiezan a sentir compasión. ¿Qué es compasión? Es ver el dolor que alguien está sufriendo y hacer algo para aliviarlo. Como el buen samaritano. Pasó el levita, pasó el sacerdote y les preocupó. Pero vino un hombre que tuvo compasión. Lo curó las heridas, lo levantó, lo llevó al mesón, le dijo al hombre que lo atendiera, que lo cuidara, que él iba a pagar todo cuando volviera, porque era un hombre que tenía compasión. La iglesia va a crecer cuando nos llenemos de compasión y veamos a la gente como alguien que está enfermo y necesita a alguien que Dios ha sanado para mostrarles el camino. ¿Y sabe cuál es la mejor palabra para alguien que está herido? No es que yo soy pentecostal, no es que soy teólogo, no es que sé hablar griego y hebreo. No. La mejor palabra que alguien puede escuchar es que usted le diga: yo también. Yo también estaba como usted. Yo también estaba allí. Pero ahora no estoy ahí. Mire, ahora Dios me sacó. Y cuando alguien oye que hay alguien más que estaba así, pero salió de allí, eso crea esperanza. Eso crea que hay posibilidades de salir. Y esa persona se interesa en saber: ¿y cómo salió de esto? Y no es el momento de decirle: no, es que Hechos 2:38 me sacó de ahí. No. Me sacó el amor de Jesucristo. Después lo vamos a adoctrinar, pero inicialmente queremos es que conozcan a aquel que nos puede sanar. Cuando empecemos a hacer esto, hermanos, y enseñar a nuestros niños, y enseñar a nuestros jóvenes, y comenzamos a cambiar nuestra manera de ver la gente, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver al pecador. Y esto es claro, hermanos. Yo quiero ser bien claro con ustedes, porque tenemos un concepto. Si viene alguien por allí vestido diferente, le miramos como que me va a contaminar. No, necesita sentir el amor de Dios, que es bienvenido a la casa de Dios. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Cuántos pueden decirle a otros: yo también? Levante la mano de alguien que ha sido restaurado, que ha sido sacado del dolor, del problema, de la dificultad y ahora está en una nueva familia. Porque la primera escuela, la primera familia no funcionó, pero ahora esta es nuestra familia. ¿Ven? Todos los que levantaron su mano tienen el mensaje más poderoso. Usted no necesita ser teólogo ni graduarse de un instituto bíblico. Usted todo lo que necesita es tener una historia de dolor que Jesucristo la cambió, que cambió mi lamento en gozo. Y cuando usted se encuentra con alguien le dice: yo también, la persona va a tener un poco de esperanza y va a abrir su corazón para que usted le diga cómo lo logró. Es la oportunidad de ganar familias. Cuando usted entienda que afuera y aún adentro hay gente que está en dolor, pero que necesitan el papá, que nos va a cuidar como nosotros siempre lo hemos deseado. Yo quiero terminar haciendo una invitación a alguien que quizás su infancia fue difícil, quizás no fue la paternidad que usted quería. Tengo una serie de mensajes que he titulado: La vida que no nos merecíamos.
Ningún ser humano se merece ser abandonado. Ningún ser humano se merece ser despreciado. Ningún ser humano se merece que le sean indiferentes. Ningún ser humano se merece ser maltratado, golpeado, abusado. Nadie se merece eso, hermanos. Es el resultado del pecado que entró desde allá. Yo quiero invitar a alguien que quizás su pasado, su vida no fue lo que usted merecía o lo que usted deseaba. Bueno, en este día quiero decirle, aquí está el sanador. Aquí está la unción. Aquí está el que restaura, el que trae esperanza al abatido, el que trae sanidad al herido, el que trae libertad al que está en depresión, al que está en ira, al que está en ansiedad, y el que trae libertad al que está en drogas, al que está en alcohol, al que está en alguna actitud, en una adicción. Porque si usted no se sana, ¿cómo puede sanar a sus hijos? Si usted todavía tiene problemas de carácter, todavía tiene problemas de ira, de enojo, todavía vive frustrado, todavía le cuesta decir te amo, le cuesta abrazar, usted necesita conocer a este Jesús maravilloso. ¿Cuántas esposas aquí se sienten que no están recibiendo lo que quisieran de su esposo? O viceversa, ¿cuántos esposos sienten que no reciben de su esposa lo que han anhelado? ¿Cuántos se han casado con expectativas de cambiar lo que era su vida en casa y se sienten decepcionados porque no lo han logrado? Todavía siguen casi como que repitieron la historia de su infancia. Pero que el Señor en este día traiga sanidad, porque una iglesia sana, una iglesia llena de amor, de compasión, va a crecer. Y eso depende de las familias de la iglesia, que estén funcionando bien. Y que haga un llamado a todo padre, a toda madre que quiera dejar un legado, una buena imagen a sus hijos. Tiene que construir esa imagen primero usted. Tiene que sanarse, tiene que restaurarse, tiene que levantarse, para que entonces usted pueda dejar una imagen correcta en sus hijos. Gracias a los que vinieron a este altar. Porque el que corre a la línea de batalla, Dios le va a honrar. Aquel que reconoce y dice, yo tengo un problema, yo tengo mal carácter, yo no tengo amor para mostrarle a mis hijos, yo no sé cómo conectarme con ellos, yo no sé cómo darle lo que Dios espera que les dé. Se requiere de alguien honesto que reconozca sus fallas, sus debilidades. Diga, Señor, yo soy ese, pero necesito que tú me enseñes a amar. Abrázame, Señor, enséñame a amar. Sana este corazón herido, Señor. Enséñame a perdonar. Y cuando hacemos eso, Dios honra, porque Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Y que el Señor va a hacer cosas grandes. Mientras adoramos al Señor, allí donde usted está, levante sus manos y dígale, Señor, yo quiero ser mejor padre, yo quiero ser mejor madre, mejor esposa, mejor esposo. No permitas que siga haciendo daño que me hicieron a mí, a mis hijos. Restáurame, sáname. Vamos a orar. Levante su voz. Gracias, Jesús.